¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que estén comenzando un excelente martes. Si bien no es la charlita que tenemos habitualmente, un rato antes, un rato después de la cena. Pero bueno, como se han ido acumulando algunas preguntas sobre un determinado tema, y hoy, en la mañana más temprano, se dio la posibilidad de desarrollar nuevamente esa tarea. Dije, bueno, cuando paso por el tallercito, hago el videíto explicando algunas cosas que por ahí no quedaron claras sobre ese tema. Y estoy hablando de cuando tenemos que reemplazar en una casa, en un domicilio, un tablero primario de los antiguos, de los que venían con fusibles, o los conocidos tapones, más la llave de corte general que trabajaba mediante palancas, o sea, eran dos platinitos que uno levantaba y se despegaban, y cuando uno accionaba bajaban. Pero bueno, posiciono el teléfono y lo detallamos, dado que, como dije, hoy temprano realicé un cambio de uno de estos tableros principales antológicos por uno con disyuntor y térmica. Bueno, tenemos la seguridad que está grabando. Sí. Este es un tablero primario. No sé si se aprecia por la sombra, ya vamos a arreglar ese tema. Este es un tablero primario que antiguamente venían montados sobre este mármol, compuesto por dos fusibles y la llave de corte general. Observen la cantidad de años que tiene esta llave colocada, que valía 10 pesos. 10 pesos. Y bueno, es muy sencillo cómo se armaba esto, ¿no? Tenía dos cables que provenían del medidor, pasaban por la llave, salían hacia la entrada de los fusibles, y de los fusibles salían a servicio. Bueno, me han estado preguntando mucho sobre el tema fusibles. Bueno, de cuando saltaban, cómo se volvían a poner en funcionamiento. Dado que, bueno, mucha gente tenía en su casa ya cobrecitos pelados para que no lo sorprendan los cortes, y bueno, con una vela, una linterna, reparaban el fusible. Por ejemplo, acá vemos que esta persona había reforzado, pero en serio, el fusible, dado que eso está mal. O sea, si estaba saltando era por algún tema, y al ponerle más hebras de cobre lo estamos sacando de la capacidad. Esto, para que salte, tiene que pasar un cortocircuito bastante grande, y bueno, con los daños que eso conlleva. Los fusibles, lo lógico no es repararlos. Hay un cálculo para saber más o menos qué calibre de cobre habría que poner al repararlos, pero bueno, es entrar mucho en detalles. Primero, que esto ya es obsoleto, ya no se utiliza, y segundo, que es mucho más fácil cambiar, reemplazar por uno nuevo que ya venga con el amperaje determinado. Esto ya obviamente, incluso creo que le sale más económico comprar una térmica con su cajita y instalarla, a comprar fusibles o llaves de corte múltiple. Por ejemplo, también, yo sé que no es lo correcto, pero ante la necesidad y los bajos recursos, se podría montar en este mismo marco, previamente sacando todo esto, que quede el mármol simplemente. Se puede montar un rieldín y poner la térmica sobre ese rieldín. O sea, no está bien, no es lo que corresponde, pero sigue siendo mucho más seguro que esto. Esto tenía una particularidad. Vamos a ver si la puedo desarmar. La miramos. Estas llaves tenían la particularidad
que cortaban general, o sea, cortaban vivo y neutro, o sea, cortaba la fase. Pero ¿qué pasaba a veces? A veces pasaba, incluso hay pedazos de la llave que ya está rota, pasaba, y tendría que agarrar el teléfono para mostrarle que justamente en este caso está pasando. No sé si lo van a apreciar, es medio difícil, ¿no? A ver, vamos a hacer distinto. No quiero que quede tan desprolijo. Cuando uno cortaba, tenían que despegar los dos platinitos, cosa que en esta no está pasando. No sé si se aprecia, pero despega un solo platino, o sea que estaba cortando ya sea el neutro o la fase, no es que estaba cortando los dos. Si teníamos suerte, estaba cortando el vivo, o sea la fase. ¿Por qué? Porque quedaría la instalación sin tensión y uno podría trabajar tranquilo, incluso para hacer el cambio elemental de fusibles. ¿Qué recomendaba yo siempre? Que cuando tengan que hacer una reparación, para evitar este tipo de problemas, cuando tengan que hacer una reparación, si no son electricistas o si no son personas que conocen del tema, pero bueno, por ahí son aficionados y se animan, cosa que no veo bien, pero bueno. Más allá de cortar la llave, saquen los tapones, pero lo saquen los dos, o sea, porque es la única manera de tener la certeza que no va a haber entrada de corriente al domicilio. Estas llaves, esta misma, está pasando, parece que lo hubiese preparado, pero lo desarmé recién el tablero delante de ustedes. Corta, y ahora ya no corta porque se desarmó, de la mala calidad que es esta llave. Pero bueno, lo que estaba pasando es que cortaba, creo que lo pueden apreciar bien, cortaba una sola posición, o sea, cortaba o la fase o el neutro. Si teníamos suerte, como dije antes, estaba cortando la fase. Ahora, si cortaba el neutro, toda la instalación estaba con vivo. ¿Qué iba a pasar? Que nosotros confiados íbamos a ir a trabajar sabiendo que cortamos la luz y se iba a generar la descarga. Nos íbamos a encontrar con un choque eléctrico. Bueno, como dije, para evitar eso, lo que yo aconsejaba siempre era retirar los fusibles. De esta manera tenemos la certeza que ya no va a haber corriente en la casa. Tendría que estar muy mal todo para que, bueno, ya hayan puenteado los portafusibles o los portatapones y esto ya prácticamente sea un tablero directo. Porque que se corte la electricidad y no prenda la luz no significa que esté cortando la línea, Ojo, no hay que confundirse. Bueno, pasándolo en limpio, me preguntaban cómo se reparaban este tipo de tapones o de fusibles. Esto yo no aconsejo repararlo, no aconsejo tenerlo, pero bueno, en alguna casa todavía está y todavía funciona y bueno. Pero al momento de que salta, yo aconsejo y recomiendo reponerlos por uno nuevo. Si quieren salir del paso, esto se desarma o se le hace más grande el agujerito. Esto sale con una pinza, ustedes lo agarran. Justo agarré uno que está rebelde, pero esto sale. Esto sale y se reemplaza las hebras y se vuelve a colocar ahí. ¿Qué pasa? Si nos pasamos de rosca, nos pasamos en diámetro, nos pasamos en cantidad de hebras de cobre que pongamos, esto puede pasar que no salte ante un eventual cortocircuito, ante un eventual problema eléctrico,
no salte, generando más daño, incluso hasta el incendio. O sea, los cables empiezan a quemarse y se queman. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Por eso, mi consejo es, ante un problema con el tablero principal, que esto ya obviamente es obsoleto, y lo digo y lo remarco y lo repito, y si tienen que gastar plata en cambiar una llave o los portafusibles, directamente saquen todo, obviamente si no manejan la electricidad, por una persona idónea. No soy de los que dice que tiene que ser un electricista matriculado y bla bla, simplemente un técnico que sepa trabajar, saca todo esto, monta el rieltín y queda la térmica colgada acá. Está el que va a decir que eso es un trabajo desprolijo y mal hecho. Perfecto, yo lo comprendo y lo entiendo, y el trabajo ideal es amurar la caja Rocket, montar ahí la térmica y el disyuntor, y está todo perfecto, y hacer todo como corresponde y que quede hermoso. Hay gente que no tiene esos recursos, y ante el gasto inminente para poder tener servicio, les conviene reemplazar esto por una llave térmica y en el futuro realizarlo como corresponde. Así que bueno, espero haber sido un poco más claro que en el video de la anterior donde desarrollé este tema, pero bueno, se podía abordar por arriba. Esto es algo que se ve mucho. Yo he hecho montones de cambios de esto, he reemplazado llaves de corte múltiple y tapones por térmicas y disyuntores en muchísimos domicilios. También he montado la térmica acá, también he montado la cajita dentro de la otra caja. He hecho montones de reparaciones que me dan cierta autoridad para poder decirles. Nunca traten de reparar estos fusibles porque quedan con otra capacidad de amperaje, y después el salto ante un problema por ahí no es el correcto. Están los que lo refuerzan y los refuerzan. De hecho, ven que saqué hebras importantes. Esto para que salte tiene que ser un corto por lo menos de, no sé, 60 amperes para que se vuele esto. Entonces bueno, nada. La reparación de estos fusibles, como dije antes, es muy sencilla. Se agarra con una pinza, se saca, se pasa el alambrecito acá, se pasa el alambrecito por dentro del fusible hasta salir acá, se abolla un poquito ahí, se abolla un poquito acá, se pone la tapita y queda listo el fusible. Pero bueno, no les recomiendo que lo hagan, no les recomiendo la reparación de estas cosas. Estas cosas son cosas que se reemplazan cuando se van de valor, cuando se van de medida, se reemplazan. Después vienen los problemas mayores. Así que bueno, gente, espero haber sido claro, disculpen la desprolijidad, pero quería aclarar un poquito este tema, dado que han estado preguntando bastante por el tema de tapones, portatapones y térmicas. Les mando un saludo, nos vemos en otro videito de Siciliano en su taller.